Buenas noches. ¿Alguien viene por primera vez? ¿Nadie? ¿Sí? Mire, póngase de pie, queremos saludarle. Bienvenida, sea usted bienvenida. Gracias. Es un privilegio darle la bienvenida a todos, a los nuevos y a todos los que estamos aquí presentes, también a quienes nos acompañan a través de internet. Como diría el apóstol Pablo, gracia y paz a todos. Esta noche yo quiero hablar de uno de los atributos más profundos y transformadores de nuestro Señor. Una de las características que son fundamentales para nosotros, que nos llenan, porque en verdad que es increíble cuando pensamos en lo abundante de su misericordia. ¿Cómo se manifiesta la misericordia y cómo Dios a través del tiempo la ha manifestado? La ha manifestado en un mundo que está marcado por la prisa. Todo el mundo tiene prisa. Y para muchos le falta compasión. Es esencial recordar y celebrar una de las características del Señor, que es la misericordia. Nosotros podemos ser misericordiosos con la gente que queremos, con nuestros seres queridos, con nuestros amigos. Sin embargo, los que no son o forman parte de nuestro círculo, muchas veces no son merecedores de esa misericordia. Somos insensibles. La misericordia no solo es una cualidad divina, sino que también es un llamado a vivirla. Es un llamado no solo a pedirla, sino es un llamado a practicarla en nuestra propia vida. En las Escrituras encontramos innumerables ejemplos de la misericordia de Dios, desde su perseverancia con su pueblo escogido, el pueblo de Israel, hasta, pues no sé, la parábola del hijo pródigo o de la mujer adúltera. Cada relato nos invita a reflexionar sobre cómo es su misericordia, cómo se manifiesta en nuestra propia vida. Yo creo que si yo preguntara y pidiera algún testimonio de nosotros, de cómo la misericordia de Dios nosotros la hemos experimentado, estoy seguro que tenemos muchos ejemplos que nosotros los hemos vivido. En esta noche yo le animo a disponer nuestro corazón, nuestra mente para recibir la palabra de Dios y que nos revele, que nos enseñe, que podamos aprender cómo podemos ser nosotros instrumentos de su misericordia. Porque no solamente es Dios el que debe de ser el instrumento de la misericordia, sino que nosotros estamos llamados a reflejar y a participar en siendo portadores de esa misericordia, porque nosotros vivimos en un mundo que lo necesita de una manera increíble. Siempre hay oportunidades y algunas veces nosotros nos quedamos callados, aun cuando sabemos que nosotros tenemos esa riqueza que hemos encontrado. Que en esta noche cada palabra que nosotros escuchemos de la Biblia nos ayude a comprender y nos ayude a llevar a vivir el amor y la misericordia de Dios. Con esto que yo le estoy hablando, que lo estoy invitando, esta invitación, también lo invito a que hagamos juntos una oración, que pongamos en las manos del Señor esta
este tiempo y que usted le hable, que usted hable con él y tal vez usted en esta noche también necesita de la misericordia de Dios. Cierre sus ojos, acompáñeme por favor. Padre, gracias por este tiempo, Señor, que nos das, un tiempo de reflexionar, de escudriñar en tu palabra, tu mensaje, ese mensaje transformador, ese mensaje que todos necesitamos para continuar nuestra vida, para llegar hasta el final de una manera tranquila, Señor. Te pedimos que nos hables en esta noche, Dios, que tú nos hables y que los que estamos necesitados en esta noche seamos merecedores de alcanzar misericordia, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Padre. Amén. En la Biblia, en el primer evangelio, cuando abrimos el Nuevo Testamento, encontramos uno de los sermones más impactantes que el Señor Jesús pronunció. Y esto fue al inicio de su ministerio. En el Evangelio de Mateo encontramos este sermón, esta predicación, y los eruditos, los que han traducido la Biblia, lo titularon como el Sermón del Monte, y todos hemos escuchado hablar del Sermón del Monte. El Sermón del Monte es quizá probablemente la parte más conocida de las enseñanzas del Señor, aunque pudiéramos suponer que también es la parte que menos se comprende y que también menos se obedece, porque, por ejemplo, todos, hablando de la misericordia, todos queremos la misericordia de Dios para nosotros, pero no la podemos practicar hacia otros. El Sermón del Monte es lo más parecido a un manifiesto que Jesús haya pronunciado, porque este sermón nos habla como que si Él estuviera describiéndose a sí mismo, lo que Él quería transmitir en todo este sermón, y que al mismo tiempo que Él se lo transmitía a sus seguidores, también sus seguidores lo pudieran transmitir a otros. El tema esencial en toda la Biblia, desde el principio hasta el final, estriba o habla del propósito histórico de Dios de llamar a su pueblo hacia sí mismo. Él quería tener un pueblo santo, un pueblo apartado del mundo, un pueblo que le perteneciera y que le obedeciera, porque no solamente es depender o ser de Dios, de su pertenencia, sino obedecerlo. Y Él quería que la vocación de ese pueblo o de todos los cristianos hoy en día ya, que fuera congruente con su identidad, que fuera congruente con esa santidad. Esa santidad habla de ser apartados y habla de ser diferentes en nuestra apariencia, pero especialmente diferentes en nuestra conducta. Dios lo dijo así al pueblo de Israel, poco después de haberlos rescatado de la esclavitud egipcia y de hacerlo su pueblo especial por medio de un pacto. En Levítico 18, versículo 1, dice así: el Señor también dijo a Moisés: di a los israelitas, yo soy el Señor su Dios. Ustedes no harán como hacen en la tierra de Egipto, en la cual moraron, ni harán como hacen en la tierra de Canaán, donde yo los llevo. No andarán en los estatutos de ellos. Habrán de cumplir mis leyes y guardarán mis estatutos para vivir según ellos. Yo soy el Señor su Dios. Por tanto, guardarán mis estatutos y mis leyes, por las cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo soy el Señor. Este es el llamamiento de Dios a su pueblo. Como podemos ver, aquí hay dos cosas importantes. En esta enseñanza, en esta petición, en este ordenamiento, empieza con una afirmación: yo soy el Señor su Dios. Porque
él estaba hablando de que era el Dios con el que el pueblo había hecho un pacto. Y por lo tanto ese pueblo era su pueblo especial. Y lo que le está diciendo aquí el Señor, lo que le está pidiendo a su pueblo es que sean diferentes. El Señor los había sacado de la esclavitud donde habían vivido muchos años y estaban acostumbrados a un tipo de vida igual a los egipcios, y les dice: ustedes van a venir y no van a poner en práctica las vivencias cuando estuvieron en Egipto. Pero tampoco dice van a poner en práctica las vivencias a la tierra donde yo los voy a llevar, ¿sí? No tendrán que depender, no tendrán que vivir sus normas. Y lo que les dice que es que ellos tenían que obedecer sus mandatos y no dejar que las normas de esas naciones, de lo que ya habían vivido, de sus pasados, de sus antepasados, los llevaran a vivir de una manera que fuera muy similar a cómo se vive o cómo vivían esos pueblos. Cuando nosotros leemos esto, nos damos cuenta que también el Señor Jesús aquí estaba enseñándole a sus discípulos. Pero queda claro que Él también se dirigía a una gran multitud. Por tanto, es evidente que el Sermón del Monte tiene una instrucción para los creyentes, pero también para los que no son creyentes. Por lo tanto, hay un buen propósito, o el buen propósito de nuestro Señor era despertar en la conciencia de las personas el verdadero significado de lo que es el cristianismo en nuestros días. Porque el verdadero cristianismo, mis hermanos, no es asistir a la iglesia. El verdadero cristianismo no es solamente leer la Biblia y aprenderla. El verdadero cristianismo es más que eso. En Mateo encontramos la enseñanza del Señor Jesús de cómo es la manifestación del actuar positivamente en el creyente. Ahí encontramos cuáles son los frutos de una nueva creación, y también vemos cuáles son las bendiciones de ese carácter que ha sido transformado. De manera que ahí encontramos una muestra que es muy importante darnos cuenta del orden que representa conocer la verdad, pero vivir la verdad. Cuando nosotros hablamos del Sermón del Monte, es imposible que en una noche pudiéramos aprender y desmenuzar toda esa gran bendición y esa gran enseñanza que encontramos, ¿sí? En esta noche yo quiero hablar de una sola bienaventuranza, porque el Sermón del Monte está compuesto de una parte que le llaman las bienaventuranzas. Y yo quiero hablar en esta noche del Mateo 5:7, donde dice: bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Si usted se da cuenta, esta bienaventuranza, este versículo 7, a la mitad tiene una coma, que es una separación de una frase con otra frase. La primera dice: bienaventurados los misericordiosos. Cuando leemos esto, está hablando de alguien que actúa, que alguien que lleva a cabo una acción. Y por el otro lado, habla de alguien que recibe una bendición. Y están ligados los dos. Cuando el Señor Jesús plantea este propósito que es fundamental, en el cual la esperanza de misericordia del pecador, nosotros tenemos la esperanza de alcanzar la misericordia de parte de Dios en todas nuestras circunstancias. Y ahí debe descansar nuestra esperanza en que Dios va a darle a sus discípulos genuinos, van a alcanzar este regalo, esta bendición. La misericordia es un rasgo destacado del carácter. Y de acuerdo con la enseñanza de nuestro Señor, la misericordia es una característica esencial en el carácter santo al que Dios nos está llamando. Porque Él quiere que nosotros tengamos esa característica
que debe de ser inseparable al gozo de recibirla. Pero la posición que ocupa esta bienaventuranza en su contexto es clave para poder interpretar muchas cosas. Las primeras 4 bienaventuranzas describen los ejercicios del corazón de una persona que ha despertado a recibir el Espíritu Santo. En el versículo anterior, el versículo 6, dice: el alma tiene sed de Cristo y entonces se la llena. Aquí nos muestra las evidencias, los efectos de esa llenura. Y cuando la persona obtiene la misericordia del Señor, el pecado salvado ahora ejercita la misericordia. Una persona, un pecador que ha sido salvado, está capacitado ya para ejercer la misericordia. Y aquí hay una cosa importante: Dios es quien nos pide, el que le está pidiendo al lector que sea misericordioso. Dice: bienaventurados son los misericordiosos. ¿Qué es la misericordia? Es importante que nosotros podamos definir y entender qué es la misericordia, porque la primera parte del versículo 7 dice: bienaventurados los misericordiosos. Entonces, ¿qué necesito ser? ¿Qué necesita o de qué consta o cómo es la misericordia para yo alcanzar también misericordia? La misericordia se trata de una disposición compasiva hacia mis semejantes. La pregunta es: ¿solamente hacia los cristianos? La pregunta es: ¿solamente hacia mis familiares? ¿Tener una actitud compasiva solamente a quien está en problemas pero que son cercanos a mí? La misericordia es esa bondad y esa benevolencia que sientes cuando ves los problemas y las miserias de los demás. Hace algunos años íbamos mi familia y yo de vacaciones a Manzanillo. En la autopista íbamos pues muy a gusto platicando y vimos que adelante empezó a salir mucho polvo. Se levantó mucho polvo y yo le dije a mi esposa: un accidente. Pues yo iba atento a la carretera y entonces me dijo mi esposa: ¿dónde? Le dije: mira, allá hay un accidente. Se levantó mucho polvo. Y cuando fuimos acercando, una camioneta americana, una camioneta van, se había volcado y estaba con las llantas hacia arriba. Entonces muchos carros veían y pasaban y se iban de largo, y otros se pararon y yo también me paré. Y me dijo mi esposa: ¿qué vas a hacer? Le dije: pues voy a ir a ver que si necesitan ayuda. Entonces le dije: aquí quédense, porque pues mis hijos en ese tiempo todavía estaban chicos. Le dije: aquí quédense. Entonces me bajo y voy ahí y el cuadro era realmente doloroso. Se había abierto las puertas y habían salido, iba llena de una familia, pero eran los abuelos, los padres, los hijos, iba lleno, llevaban el perico, llevaban todo. Y se salieron todos. Y la señora, la mamá, la abuela, vamos a decir, estaba llorando y gritaba y preguntaba les hablaba a sus hijos por sus nombres, y fulano y perengano, y por allá gritaban: aquí estoy, y entonces estábamos ahí. Era una señora bastante obesa y estábamos tratando de sacarla, y bueno, ahí nos juntamos varios hombres que ni nos conocíamos, pero todos estábamos actuando hacia el mismo objetivo: rescatarlos. Entonces empezamos a sacarlos y acomodarlos por ahí, y alguien dijo: vamos a voltear la camioneta, y empezamos a voltear entre todos y la desvolteamos.
Y la señora gritaba por el nombre de su esposo. Y no se escuchaba por ningún lado que contestara. Cuando levantamos la camioneta, el señor ahí estaba y ya estaba muerto. Y fue una situación dolorosa. Y bueno, yo dije, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿qué hacemos? ¿Cómo le decimos a la señora, verdad? Entonces, la verdad, pues yo le saqué. Yo dije, hasta aquí yo puedo hacer algo por ellos. Y dijo otro señor que estaba a un lado, dijo, ¿cómo le hacemos? Dijo, yo creo que es el momento de irnos, ya no podemos hacer más. Y nos fuimos. Pero mis hermanos, cuando tú empiezas a ver eso, yo no conocía a esa gente, ni sé cómo se llamaban, ni sé de dónde eran, ni nada. Pero íbamos en el camino y era alguien que necesitaba ayuda. La misericordia es esa bondad y esa benevolencia que sientes ante los problemas y ante la miseria de los demás. Es un espíritu que ve con compasión los sufrimientos de los afligidos. Cuando tú te puedes sentir igual de afligido con alguien que está afligido. Y la misma palabra nos dice que debemos de hacernos unos con los que están tristes y también con los que están alegres, ¿sí? La benevolencia es esa gracia que una persona trate con benevolencia al ofensor y que desprecie tomar venganza. Eso es ser misericordioso, aunque te ofenden, ¿sí? La benevolencia es el espíritu perdonador. Es ese espíritu que no se venga. Ese es el espíritu que desiste de todo intento de auto perdonarte. Es el que no busca ninguna justificación y que no devuelve herida por herida, sino que bien en lugar de mal y amor en lugar de odio. Eso es misericordia. Es cuando el alma perdonada recibe la misericordia, esa alma llega a apreciar la belleza de la misericordia. Cuando tú lo manifiestas a alguien, esa persona muchas veces se queda sorprendida y dice, ¿qué te pasa? Yo no sé si alguna vez a usted lo han considerado que usted es diferente de los demás. Porque como tú actúas, tú no estás actuando como están actuando todos los demás. La verdad que hay algunos que no hacen ninguna profesión de ser cristianos y en quienes muchas veces vemos muy poca bondad y un temperamento irritable. Es alguien que incluso se goza cuando alguien sufre o cuando él mismo provoca el sufrimiento. Es cuando alguien no tiene una buena disposición para perdonar. La misericordia a la cual se está refiriendo aquí Cristo, Él está hablando de que la misericordia es una bendición. Y mire, la misericordia es una bendición en dos sentidos: cuando tú la das y cuando tú la recibes, ¿sí? Cuando alguien es amable, solamente amable, realmente no tiene un gran sentido de valor espiritual, porque sus actos no están regidos por las Escrituras, sino son prácticas de educación, pero no reflejan una vida transformada, porque en el mismo momento pueden cambiar su manera de ser, pueden olvidarse de su educación. Pero un cristiano no se olvida, un cristiano permanece. La misericordia que en el orden es la quinta bienaventuranza.
Es la que sale de las personas de una forma espontánea, de un corazón que está cautivado por el Señor y que está enamorado del Señor y que ha disfrutado de la misericordia. Y no le cuesta ningún trabajo también ser misericordioso. La misericordia, en el contexto al que se está refiriendo el Señor Jesús, es una nueva naturaleza que el Espíritu Santo ha implantado en las personas. La misericordia a la que habla este contexto es aquella que se practica cuando de manera espontánea lo estamos haciendo, y lo hacemos una vez y otra vez y otra vez, y estamos manifestando la gracia de Dios. Mientras más actúas y eres misericordioso, más reflejas a Cristo en tu vida. La misericordia en el Hijo de Dios es un reflejo de la abundante misericordia del Padre Celestial. De tal manera que la misericordia que tú manifiestas es un reflejo de tu Padre Celestial, de quien tú crees. La misericordia es una de las consecuencias naturales y necesarias de un Cristo misericordioso morando en nosotros. La misericordia no siempre se puede poner en prácticas, porque algunas veces nuestros mismos deseos carnales la sofocan, pero luego te das cuenta. Pero cuando tú te das cuenta que no estás siendo misericordioso, el Señor está obrando dentro de ti y te está llevando a que rectifiques tu manera de ser. En el Salmo 37:21 dice: el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Mire, aquí está hablando que una persona puede tomar prestado y no regresar lo que le prestaron. Pero el justo, dice, el justo tiene misericordia. Es muy diferente del impío. El justo es lo opuesto al impío. El justo es lo opuesto, hace todo lo contrario. El justo tiene misericordia y no solamente presta, sino que da. Mire cómo se manifiesta la misericordia en hombres de la Biblia. La misericordia de Abraham. Abraham tuvo misericordia con su sobrino. Su sobrino lo había agravado, lo había confrontado. Y lo que hizo Abraham fue liberar a Lot. Fue y le dijo: mira, Lot, vamos poniéndonos de acuerdo, no vamos a pelear, vamos a llegar a un arreglo. Y Abraham perdió una posesión grande de sus tierras y no tuvo problema, se las dio porque él quería la paz. Otro caso, la misericordia de José. Después de que sus hermanos lo habían maltratado tan lamentablemente, lo habían vendido, lo que hizo José fue perdonarlos sin limitaciones, y no solamente perdonarlos, sino ayudarlos, rescatarlos. La misericordia de Moisés, después de que Miriam se había rebelado contra él y el Señor la había herido con lepra. Fíjese, este hombre que había sido traicionado, va con el Señor y le dice en Números 12:13, le dice: te ruego, Dios, que la sanes ahora. Ahí está orando Moisés por quien lo había traicionado. Fue la misericordia que manifestó David al perdonarle la vida al rey Saúl cuando lo tuvo ahí en sus manos, y que él pudo haberlo matado y sin embargo lo dejó vivo. En Romanos 12:8 el apóstol Pablo da una instrucción válida en relación al espíritu en el que la misericordia debe de practicar. Dice: el que hace misericordia lo debe hacer con alegría.
Fíjese, el que hace misericordia lo debe hacer con alegría. La referencia aquí es, el contexto de este versículo es que se trataba de sostener a los hermanos pobres. Había que sostener a los hermanos pobres. Pero hay quien se ve obligado a dar, pero hay quien da con alegría, de lo mucho o de lo poco que tenga. Hay una hermana que cada domingo me parte el corazón, de veras. Vino un día, la hermana es una señora ya mayor, y vino y traía una. Primero, fíjese, primero estábamos platicando y luego me dijo, ¿le gustan las empanadas? Y yo, no, hermana, pues ya sabe. No, hermana, yo hasta tuercas me como, ¿no? A todos no le hago feo. Y me dijo, ay, qué bueno. ¿Y de cuáles le gustan? Le dije, pues nomás dulces no. Ah, está bien. Ya estábamos platicando y todo. El siguiente domingo viene con una bolsita y me dice, pastor, le traje para que desayune. Y yo, hermana, no es necesario. No, por favor, mire, yo lo hago con todo mi corazón y todo. Dije, bueno, pues va a alimentar a un necesitado, gloria a Dios. Y cada domingo viene y me regala una empanada de atún. No acepto de otra, por favor. A veces nos damos cuenta que alguien tiene necesidades apremiantes. Sí. Y aquí lo que el apóstol Pablo les está diciendo a los romanos es que había necesidad entre ellos mismos, entre los hermanos, y había que ayudarlos. Y él no levanta una ofrenda, sino que dice, los mueve a que pongan en práctica lo que han aprendido, pero que lo hagan con alegría, no con tristeza, no tristes de que bueno, pues le vamos a dar. Este es un principio amoroso y aplica a todos nosotros. Es una compasión que tú debes de demostrar a los afligidos. La misericordia se debe practicar con alegría para demostrar que se hace voluntariamente, y no solo que se hace voluntariamente, sino que se hace con placer, se hace con gozo, que tú tienes gozo de dar. Y hay algunos que no les gusta dar. Levante la mano al que no le gusta dar. Cuando tú das con alegría, estás ayudando a aliviar las penas de alguien que sufre. Pero no solamente es dar cosas materiales. A veces es dar un abrazo. A veces es dar una palabra. A veces es tomar el teléfono y hablarle a alguien que Dios te ponga. A veces yo voy en mi auto y que voy a ir a una distancia larga y le digo al Señor, Señor, ¿a quién le hablo? ¿A quién? Dime a quién. Y luego el Señor me dice, háblale a fulano. Hoy le hablé a un hermano. Hola, mi hermano, ¿cómo estás? ¡Qué sorpresa, hermano! No, pues te hablo para saludarte. ¿De veras? Le dije, sí, no te voy a pedir prestado ni nada de eso. Solo quiero saludarte. Estuvimos platicando bien a gusto y todo. Me dice, ay, hermano, no sabes cómo disfruté que me hayas llamado. ¿Cuántos, hablando de nosotros, cuántos no se sienten alegres cuando alguien que tienes mucho que no te llama, te llama? Y te llama sin ningún motivo. Porque muchas veces
Es nuestro cumpleaños y esperamos que todos nos hablen y que nos traigan regalos. Pero cuando llegan así, simplemente sin nada. O imagínate que llegan a tu casa y te tocan y tú abres y no esperas a nadie. A veces estamos mi esposa y yo y luego tocan y tengo un perro y empieza a ladrar y luego me dice, ¿esperas a alguien? No, a nadie. Y luego ya salgo y bueno, a veces son mis hijos o a veces es el vecino o algo. O a veces es el cobrador, ¿verdad? El abogado que va a embargar y eso. Pero imagínate que tú llegas con tu amigo y llegas con una bolsa y le dices, hermano, vengo a que disfrutemos una carne asada en tu casa. Te dice, oye, espérame, no, ya traje todo, tú no te preocupes. A veces llegas y vine a visitarte. El Señor me dijo que me ha puesto carga sobre ti y quiero orar contigo, sí. La Escritura nos dice que Dios ama al dador alegre. En 2 Corintios 9:7 dice que Dios ama al dador alegre. Podemos estar seguros, mis hermanos, que el Señor toma nota cuando tú das con alegría. El Señor lo anota y dice, ay, fulanito está dando y mira qué alegría tiene de dar, de desprenderse, ¿sí? Esta es una parte importante, dar con gozo, dar con alegría, disfrutar. ¿Alguna vez tú le has dado algo a alguien muy necesitado y le ves su rostro, cómo se alegra? Y te sientes contento y dices, ay, fui bendecido con esto. ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Verdad que sí? Yo les decía que esta enseñanza está compuesta de dos acciones. Una dice, bienaventurados los misericordiosos. Y aquí bienaventurados son los misericordiosos, son a estos a los que yo me estaba refiriendo. Y son bienaventurados. Reciben bendición. Fíjate, en lugar de que solamente das al otro y el otro es el que recibe la bendición, no, tú eres quien recibe la mayor bendición. Porque dice la palabra de Dios, porque ellos alcanzarán misericordia. Mire, aquí hay una separación y luego viene una frase que es muy importante, una palabra que es muy importante, porque ellos, estas palabras expresan un principio o una ley decretada en todos los sentidos, en lo natural y en lo espiritual, porque ellos, cuando tú haces una parte, cuando tú cumples con una parte de la Escritura, con una ordenanza, tienes derecho a ser recompensado, a recibir, ¿sí? En Gálatas 6:7 dice, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Todo lo que tú siembras, vas a cosechar. Y si siembras misericordia, ¿qué vas a cosechar? Porque ellos recibirán misericordia, porque ellos alcanzarán misericordia. El cristiano que es misericordioso en su trato con los demás, también va a recibir un trato misericordioso de parte de Dios, de parte de sus compañeros, de parte de todo mundo. ¿Por qué? Porque está sembrando algo. Y tarde que temprano eso también se te va a regresar. Pero mire, aquí lo que nos estaba enseñando la primera parte, no es que lo haces por una... recompensa, se me fue la palabra, perdón. No lo haces porque tú dices, ay, me conviene, una conveniencia. No es por conveniencia que tú eres misericordioso, sino que lo haces porque tienes un corazón que ha sido transformado por la palabra de Dios. Lo haces porque tú tienes una relación con Dios. Y eres misericordioso porque es un reflejo de lo que tú estás viviendo. No es
un compromiso, no lo haces por compromiso, no lo haces por interés. Y cuando es así, entonces tú tienes el derecho, porque es una regla de oro en lo natural y en lo espiritual, porque todo lo que el hombre siembre, también eso va a cosechar. En Mateo 7:2, poquito antes, y es parte del mismo sermón, dice: con el juicio con el que juzgas, serás juzgado, y con la medida con la que mides, serás medido. Ahí está, es el mismo principio. Sigue diciendo en Proverbios 21:21, dice así: el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Fíjese bien cómo dice. Dos cosas importantes: el que sigue la justicia y la misericordia. Estamos hablando de la misericordia. El que busca la misericordia, el que es misericordioso, hallará, le regresará, disfrutará. El que muestra misericordia a los demás tiene una ganancia inmensa, mis hermanos. En Proverbios 11:17, la segunda parte del proverbio dice: a su alma hace bien el hombre misericordioso. El hombre que es misericordioso, a su alma hace bien. Te hace bien, te hace sentir bien. Hay una satisfacción interna cuando tú ejercitas la benevolencia y la piedad. ¿Por qué? Porque tú estás ejercitando, porque tú estás siendo un reflejo de lo que es Dios. Dios es misericordioso y Dios manifiesta su carácter por medio de la misericordia. Tú eres cristiano, tú eres un hijo de Dios y manifiestas la misma característica que tiene Dios. Eres benevolente. Mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado, dice Proverbios 14:21. El que tiene misericordia de los pobres, de los necesitados, de los afligidos, de los que están tristes. Algunas veces tú ves a alguien triste y quisieras ir a preguntarle: hazlo. Y a veces ni te conoce. Hoy en la mañana fui allá a Tlaquepaque a arreglar un asunto y había un simulacro por lo del temblor, y esto era un simulacro de evacuación. Y toda la gente estaba afuera y estaban ahí. Y bueno, estaba muy, muy agradable el ambiente, porque está lleno de árboles y había jardines, unas banquitas, y había gente ahí sentada y todo. Yo llegué y me puse ahí y estaba viendo todo, y vi a una persona que su rostro denotaba tristeza. Y fui y le dije: ¿le pasa algo? Y se sorprendió, como que la saqué de onda, ¿verdad? Y me dijo, era una señora ya grande, y me dijo: ¿por qué me pregunta eso? Dije: es que le veo su rostro. Y empezó a llorar. Le dije: ¿le puedo ayudar? Me dijo: no creo, joven. Fíjese, me hizo el día. Me dijo: no creo, pero sus palabras me animan. Le dije: yo creo que sí le puedo ayudar. Y me volteé a ver y me dijo: ¿cómo me puede ayudar? Yo no sabía su problema. Le dije: pues mire, ¿puedo orar por usted? Y se sorprendió más. Dije: ¿me deja? Dijo: sí. Y cerró sus ojos y empezó a rezar, y yo a orar. Cuando terminamos fue rápido. Le dije: deseo que el Señor
le abra las puertas a lo que viene, porque ella iba también ahí a la presidencia. Dije, que el Señor abra las puertas y resuelva su problema. Muchas gracias. Y en eso dijeron que ya todo el mundo a sus puestos y que ya se abría y esto, y yo me fui para un lado y ella se fue para el otro. Pero yo me sentí bendecido. No hice nada. Usted puede ver, no hice nada. Pero para esa persona fue mucho. Que un desconocido, que alguien que no conoce, haya tomado el tiempo para estar ahí. Hay una satisfacción interna cuando tú ejercitas la benevolencia, cuando tú ejercitas la piedad, cuando tú ejercitas la misericordia. Y es una gratificación que el hombre egoísta no entiende. Un hombre egoísta es aquel que no hace nada por nadie, ni por sus seres queridos. ¿Sí? El ejercicio de la misericordia es una fuente de satisfacción para Dios mismo. En Miqueas 7:18 dice: se deleita en misericordia. Dios se deleita cuando hace misericordia. El cristiano misericordioso no solamente gana con la alegría o con la satisfacción que acumula dentro de sí, sino que el Señor está viendo que esa misericordia que Él da también le regrese a Él mismo. Y la misericordia regresa también por medio de las manos de nuestros hermanos. Y por la mano de nuestros hermanos que vienen y te dan con alegría y que te dan lo que tienen y que tú debes de recibirlo con el mismo valor y la misma actitud con la que tú te lo están dando. Tenemos que ser humildes también para recibir de ellos. A veces gente muy humilde luego viene y te da cosas que tú dices: yo estoy para darle a él y no que para que él me dé a mí. Pero de alguna manera ellos están ejerciendo lo que viven, lo que han recibido de parte de Dios, y no tienen ningún problema en darlo. David en el Salmo 18 dice, declara una gran verdad: con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Son reglas de la vida. Reglas que nos alcanzan, reglas que son lógicas, reglas que son de uso diario, pero que están basadas en la palabra de Dios. El Señor Jesús amonestó a sus discípulos con estas palabras y les dice lo siguiente: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es decir, son reglas que aplican en los dos sentidos. Estábamos hablando de la misericordia, pero aquí estamos hablando del perdón, y también el perdón ejerce y funciona de la misma manera. Si tú perdonas, serás perdonado. Pero si no perdonas, no vas a ser perdonado. Si eres misericordioso, alcanzarás misericordia. En esta bienaventuranza tenemos una de las más claras evidencias de que el Señor debe de estar transformando tu vida. Debe de estar transformando tu vida. La misericordia no es característica en nosotros. Por naturaleza no somos misericordiosos, mis hermanos. Desde niños, todo es mío y no doy nada. Mi juguete, mi trompo, mi muñeca, mi esto, mi aquello, mi mamá, mira, me quitó no es mío, no es mío. Era un problema cuando íbamos a visitar a los hermanos con nuestros hijos.
Les gustaba un juguete, iban y lo decían, mío. Y ahí estábamos, no, hijo, es que no es tuyo, ese es niño. No, mío. Todo quería que fuera suyo. Y de grandes estamos igual, no hemos cambiado. Y a veces peor. Ahora que le digo que estaba ahí en ese lugar, y ahí en Tlaquepaque, y estaba pues en el centro, y había, pues ya ve, tiendas que venden artesanías y un montón de cosas, y vi a una muchacha dentro de una tienda muy grande, un almacén grande, estaba en una silla alta y estaba ahí sentada viendo. Y yo dije, ¿qué onda? Esas son las cámaras antiguas, ¿verdad? Que se ponían ahí a ver qué decían, esto es mío y esto es mío. No, tienes que pagar, nada es tuyo de lo que está aquí adentro. Pero hoy nosotros tenemos esa actitud, mis hermanos, porque la misericordia, el dar, el ser desprendido y dar con alegría no es característica nuestra. Pero sí estamos del otro lado, nos brincamos a la otra parte del versículo y le decimos al Señor, Señor, ten misericordia de mí, perdóname, mira esto, mira aquello, y estás clamando, pero tú no eres, porque no hay esa característica de dar, de ser misericordioso con el necesitado. La actitud de misericordia es el fruto de una vida que tiene hambre y sed de justicia. La actitud de misericordia es una actitud, es un fruto de alguien que está siendo transformado, alguien que está reflejando las virtudes de Cristo. Es una actitud que solamente puede recibirse cuando entras en intimidad con Dios. Cuando tú empiezas a pedirle a Dios y quieres reflejar su carácter, lo que Él es, y tú lo empiezas a sentir y empiezas a manifestar el mismo deseo de Dios, de ya no estar juzgando a los demás, de ya no estar criticando, de ayudar en todos los sentidos. La actitud de los fariseos, no mostraron ninguna pizca de misericordia con muchos hombres necesitados. Ellos se opusieron a que Dios los sanara. Ellos cuestionaron por qué sanaban el día de reposo. Ellos cuestionaron por qué hacía Dios, el Señor Jesús, hacía cosas que no mostraban para nada que fueran misericordiosos, y eran los hombres de Dios, eran los representantes de Dios. Muchas veces la misericordia, la expresión de misericordia causaba escándalo en aquellos que pretendían ser defensores de lo que era bueno y justo. ¿Ustedes recuerdan cuando encontraron a la mujer adúltera? Los fariseos no mostraron ninguna pizca de misericordia porque la sorprendieron ahí, sino todo lo contrario. Ellos la llevaron buscando que Dios mismo reprobara y la condenara. Y sin embargo, Jesús no dijo en ningún momento que aprobaba lo que ella había hecho. Jesús no aprobó el adulterio, sin embargo, mostró compasión con la mujer. Y todos, cuando estamos en un problema, queremos que nos perdonen. Cuando nos equivocamos, cuando hicimos una falta deliberada o accidental, queremos que nos comprendan. Y por otro lado tienes al ofendido que te reclama, pero ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué? Y tú le dices, ya le explicaste por qué, y que fue accidental y que todo esto, y te siguen preguntando, pero ¿por qué lo hiciste? Y estoy hablando de cristianos, no estoy hablando de gente que no es cristiana, porque los que no son cristianos luego te meten al bote. Pero mire,
entre nosotros mismos, entre nuestro círculo más cercano, a veces no tenemos misericordia. No somos misericordiosos. Pero cuando hemos sido alcanzados por la misericordia, también podemos ser misericordiosos con otros. ¿Y por qué esta plática? De un tema que, pues, lo hemos escuchado muchas veces tal vez. Porque es necesario que periódicamente Dios siempre nos recuerda a nosotros mismos que el que mucho ama es porque ha sido perdonado abundantemente. El versículo dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán aún mayores demostraciones de misericordia. Hay de los que tienen un corazón duro, que no son misericordiosos, porque un día cosecharán lo que hay en su corazón. Y yo no sé en usted qué hay en su corazón. Yo le decía que de cuando en cuando el Señor siempre nos recuerda la manera que debemos de estar viviendo. Porque un cristiano es el reflejo de Cristo. Y un cristiano es el que debe de estar viviendo las mismas acciones, debe de estar poniendo lo mismo que hace el Señor. Deben de ser características de nuestra vida el perdón, la misericordia, la bondad, el amor. Y cuando yo estaba leyendo eso y recordaba que la misericordia te debe de producir gozo. No debes de dar, no debes de ser misericordioso con los demás por necesidad o por conveniencia, sino por gratitud a Dios de lo mucho que hemos recibido. Yo creo que hemos recibido mucho, ¿no? Tú has recibido mucho de Dios. Cierre sus ojos, vamos a orar y vamos a poner en las manos del Señor este tiempo. Vamos a reflexionar. Vamos a recordar a las personas que son parte de nuestro círculo social, familiar, con los cuales hemos sido poco misericordiosos. A mí me llama mucho, reflexiono cuando dice la palabra de Dios que salió el Señor Jesús y que vio una multitud y vio sus rostros y dice que tuvo misericordia de ellos. Nosotros queremos recibir, alcanzar la misericordia de Dios. Hoy que estamos sufriendo, hoy que necesitamos algo. El hombre siempre está necesitado de algo. Siempre tenemos necesidad de algo. Y siempre buscamos a Dios para que en su misericordia, aunque no lo merecemos, apelamos a su misericordia. Y le puedes decir: Señor, yo no lo merezco, pero ten misericordia de mí. Ten misericordia de mi relación con mi familia, con mi padre, con mis hijos, con mi esposa, mi esposo, mi trabajo. Ten misericordia de estos problemas económicos que tengo. Bendice mi trabajo. Ten misericordia de lo que me está pasando, Señor. Me equivoqué, pero ten misericordia. Siempre reclamamos misericordia, pero en esta noche Dios te dice: yo soy misericordioso contigo y yo tengo misericordia contigo.
Pero lo mismo nos recuerda lo que le dijo a su pueblo: no vivas haciendo lo que viste hacer en el pueblo de Egipto, del cual yo te libero, ni vivas haciendo lo que vayan a hacer ese pueblo al que yo te voy a llevar. Tú vive haciendo lo que yo te digo que hagas, lo que mi palabra te muestra, lo que yo te muestro. Dice su palabra que somos bienaventurados cuando somos misericordiosos. Y cuando somos misericordiosos, recibiremos misericordia. Hable con el Señor. Por tu misericordia, Señor. No hay alguien como tú, Señor, tan lleno de misericordia. Queremos adorarte. Dile a Él: ¿quién es como tú? Bondadoso y fiel. Alza tu voz y dile: lento para la ira y grande en misericordia. Maravilloso Dios, escuchas la oración. Los ojos de todos esperan en ti. Una vez más, digámosle juntos a Él. Alza tu voz y dile: ¿quién es como tú? Bondadoso y fiel. Él es lento para la ira y grande en misericordia. Maravilloso Dios, escuchas la oración. Los ojos de todos esperan en ti. Levanta tus manos para recibir de su misericordia y dile: cuando abres tus manos, derramas bendición. Rey de justicia, por siempre reinará. Tú eres grande, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Bendeciré tu nombre, para siempre te adoraré. Tú eres santo, digno de suprema adoración, que todo lo creado alabe tu poder. Gracias, Señor. Cantamos de tu misericordia, aprendemos de tu misericordia, Jesús. Te adoramos por eso. ¿Quién es como tú? Díselo. Bondadoso y fiel, lento para la ira y
misericordia. Maravilloso Dios, maravilloso Dios. Escuchas la oración, mi oración. Los ojos de todos esperan en ti. Dile a él. Cuando abres tus manos, derramas bendición sobre mi Señor. Oh Rey, Rey de justicia, por siempre reinarás. Adórale, tú eres grande, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Bendeciré tu nombre, para siempre te adoraré. Tú eres santo, digno de suprema adoración. Que todo lo creado alabe tu poder. Vamos, díselo otra vez. Tú eres grande, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Bendeciré tu nombre, para siempre te adoraré. Grande en misericordia eres tu Señor. Tú eres grande, digno de suprema adoración. Que todo lo creado alabe tu poder. Tú eres grande, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Bendeciré tu nombre, para siempre te adoraré. Oh, tú eres santo, digno de suprema adoración. Que todo lo creado alabe tu poder. Que todo lo creado alabe tu poder. Que todo lo creado alabe tu poder. Dile gracias, Señor. Lento para la ira, grande en misericordia. No hay nadie más misericordioso que tú, Jesús. Queremos ser como tú. Queremos ser como tú, Señor. Amén. Misericordioso Jesús.